Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, honor, gloria, honra, majestad, poder, por los siglos de los siglos. Amén. A Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa. Conozca primero su fe católica. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a tener un programa lleno, cargado, rebosado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. El Señor Jesús se va a manifestar con poder, lo siento en mi corazón, con autoridad, con fuerza. Así que vamos a comenzar donde debemos de comenzar, que es con la oración, reconociendo que sin Jesús no somos nada, pero que con Cristo Jesús somos más que vencedores en ese en quien todo lo podemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Alabado, glorificado, exaltado seas, Padre Santo. Gracias, oh Dios, por este momento santo. Este momento de poder, este momento de autoridad, este momento de esperanza. Sí, Señor, gracias por este momento de esperanza, porque nuestra esperanza es Jesús y en Él podemos poner nuestra esperanza, sabiendo que con Él seguiremos hacia adelante en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la renovación interior y exterior, para más y más ser imágenes de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias, Padre, por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús de comenzar en este preciso momento una vida nueva. Gracias, oh Dios, por la esperanza de que no importa cuál sea nuestra situación actual, siempre hay posibilidades de una vida mejor, a medida que nos acercamos a ese que es vida y esperanza y victoria, que es Jesús el Señor. Gracias, Padre, por este hijo que está viendo este programa, por esta hija, Señor. Yo no sé cuáles son sus necesidades, pero tú bien las conoces, Señor. Tú conoces sus debilidades, tú conoces su dolor, tú conoces, Señor, lo profundo de sus corazones. Y por eso, Señor, tú los has invitado para que escuchen este programa, porque yo sé, mi Dios, que tú tienes una palabra de bendición para cada uno de ellos. Tú tienes una palabra especial para cada uno de ellos. Y yo te pido en tu nombre, Señor, que des esa palabra a través de este programa. Que los que se sienten tristes, que se alegren, Señor. Que los que se sienten subyugados por un vicio, por un pecado, en el nombre de Cristo Jesús, que sean liberados, mi Dios, mi Padre, mi Señor. Que aquellos que sienten que ya no tienen fuerzas para seguir luchando por su matrimonio, Señor, dales fuerzas nuevas. Aquellos que sienten que no hay esperanza en relación a sus hijos, que vuelvan a sentir, Señor, no solamente el deseo de apoyarlos en todo el sentido de la palabra, pero que sepan, Señor, que para ti no hay nadie perdido. Estaremos extraviados, Señor, pero no perdidos, porque tú eres el que vas en busca de aquel que necesita de ti, Señor, para llevarlo a tu redil. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Cristo Jesús, porque contigo sí podemos, Señor, alcanzar la meta, que es la verdadera victoria, que es unión contigo para toda la eternidad. A ti la gloria, mi Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Y hablando de esperanza, una de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza, ¿y cuál es la otra? El amor. ¿Y qué es una virtud teologal? Son dones que Dios nos da, ¿para qué? Para impulsarnos hacia Él. Eso es lo que es una virtud teologal. Eso es lo que es realmente un don de Dios que nos impulsa a estar unidos a Él. Y no solamente aquí en este mundo, pero a saber que con la esperanza puesta en Jesucristo, en ese en quien todo lo podemos, un día vamos a alcanzar la victoria. Esa es nuestra esperanza. Un día vamos a alcanzar la victoria. Por muy problemáticos que sean nuestros días aquí en la tierra, un día vamos a alcanzar la victoria. Por muy difícil que sea nuestra situación, un día vamos a alcanzar la victoria. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Jesús está con nosotros. Y eso es precisamente lo que nos recordaba su santidad Juan Pablo II. No están solos, por lo tanto, no tengan miedo. Y Juan Pablo II hablaba en particular de un continente y le llamaba el continente de la esperanza. Y ese continente, ¿sabes cuál es, hermano? Ese continente, ¿sabes cuál es, hermana? Es el continente americano. América. Para Juan Pablo II, el continente de la esperanza, porque es donde Jesucristo está siendo experimentado con más fuerza, con más poder. Bendito sea Dios.
en el continente americano, según Juan Pablo II. Aquí es donde está surgiendo no solamente esa esperanza en Cristo Jesús, pero la fuerza de la presencia del mismo Cristo Jesús que va a transformar la faz de la tierra. Va a transformar la faz de la tierra. Y si bien es cierto que en un tiempo fue nuestra querida madre Europa, que nos trajo a nosotros aquí el cristianismo, que nos trajo a nosotros aquí presencia de Jesús, que nos trajo aquí esperanza en Cristo Jesús, es este el continente americano, donde Juan Pablo II puso sus ojos para decir, este es el nuevo continente de la esperanza. Aquí Jesucristo está siendo conocido como nunca antes. Aquí Jesucristo está siendo llevado a los corazones de millones y millones de hombres y mujeres y jóvenes y niños como nunca antes. Y desde aquí Jesucristo va a llegar a los corazones de muchos. En muchos lugares de la tierra, sí, ¿por qué no? En todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque este continente americano es el continente, decía Juan Pablo II, de la esperanza. Bendito sea Dios. Yo tengo la oportunidad, hermanas y hermanos, de visitar muchísimos lugares, de poder ir a predicar a muchísimos países, de poder compartir la palabra de Dios con muchísimas personas. Y yo doy gracias a Dios por el tiempo en que estamos viviendo, por este tiempo, en estos tiempos modernos, en este siglo XXI en que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Y doy gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio de poder compartir con tantos hermanos y hermanas la palabra de Dios. Hay hambre de Dios en el pueblo americano, hermanos. Y no estoy hablando de Estados Unidos de Norteamérica, estoy hablando de todo el continente americano. Cuando me refiero en estos momentos a América y al pueblo americano, me estoy refiriendo a todos nosotros. No importa si seamos de Norteamérica, Centroamérica, México, el Caribe, Suramérica, de donde seamos, somos un continente. Y en ese continente está habiendo hambre de Dios, está habiendo sed de Dios. Y por eso, bendito sea Dios, tenemos muchísimas cosas maravillosas en este continente con las que Dios nos ha bendecido, incluso este canal, este ministerio maravilloso que es EWTN. En este momento y en esta situación, el Señor lo ha puesto aquí. ¿Para qué? Para darnos de comer de esa hambre que nosotros tenemos de Dios, para darnos y saciarnos de ese que es el alimento que nos cambia, que nos transforma, que nos da vida nueva, que es Jesucristo, el pan vivo bajado del cielo, a través de su palabra, a través de sus enseñanzas, a través de la esperanza que nosotros comenzamos a poner en Él a medida que escuchamos su palabra y la internalizamos y la hacemos nuestra. Yo tengo oportunidad de ir a muchísimos lugares y yo veo cientos y miles de personas por todas partes buscando al Señor. Hay gente que dice, estamos en una crisis vocacional. Puede ser. Necesitamos más sacerdotes. Puede ser. Necesitamos más religiosos, más religiosas. Puede ser. Pero hermanos, en estos tiempos maravillosos, después del Segundo Concilio Vaticano que terminó en 1965, Dios, especialmente al pueblo americano, le ha dado una bendición maravillosa. Y es el despertar a los laicos en la iglesia de Jesucristo. El hacer a los laicos conscientes de que ustedes tienen un papel especialísimo para que junto con los sacerdotes y los religiosos y religiosas podamos transformar para Cristo Jesús la faz de la tierra. Antes del Concilio Segundo Vaticano era realmente prácticamente, y lo digo con todo respeto, casi la religión era monopolio de los sacerdotes y los religiosos. ¿Verdad que sí? Por lo menos yo me acuerdo, los laicos hacían muy poco. Pero después del Segundo Concilio Vaticano, cuando su santidad Juan XXIII simbólicamente abre las ventanas de su balcón y dice que el aire fresco del Espíritu Santo penetre la iglesia y la siga transformando, aquello fue una revolución maravillosa, sí. Hubieron momentos de incertidumbre, sí, momentos de miedo, sí, momentos de no saber realmente qué era lo que iba a pasar, pero también comenzó a haber una renovación espiritual en toda la iglesia y muy especialmente en el continente de la esperanza, en el continente americano. Y hoy día son millones y millones y millones de hombres y mujeres y jóvenes y niños que buscan empaparse de la palabra de Dios, que buscan alimentarse de la palabra de Dios. ¿Para qué? No solamente para ellos sentirse más cerca de Dios, pero para llevar a Dios, para llevar a Jesucristo a otras personas y, ¿por qué no?, al mundo entero. Se habla mucho, hermanos,
de que la juventud está perdida. Yo no creo. La juventud está ávida de Dios, pero necesita de alguien que le comunique a Dios, necesita de alguien que les hable de Jesucristo. Los jóvenes están cansados de las drogas, los jóvenes están cansados del sexo fuera del matrimonio, los jóvenes están cansados de vivir sin ideales, sin esperanza. Y necesitan de hombres y mujeres comprometidos con el Evangelio. ¿Para qué? Para que a través de sus ejemplos y a través de sus vidas vividas para Cristo Jesús, ellos puedan decir, yo quiero eso. Yo quiero tener lo que este hombre tiene. Yo quiero tener lo que esta mujer tiene. Yo quiero eso, porque eso que es Jesucristo es lo único que puede llenar el vacío del ser humano. Yo doy gracias a Dios desde lo profundo de mi ser por la cantidad de hombres y mujeres y jóvenes y niños, ¿sí?, que se están comprometiendo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no solamente se están llenando de Jesús, pero están trabajando en la iglesia. ¿Para qué? Para hacer de este mundo lo mejor. Pero cuidado, mucho cuidado con aquellos que están trabajando arduamente en las cosas de Dios. Cuidado, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las exageraciones son malas. Y si bien es cierto que el péndulo del reloj fue hasta un extremo y los laicos hacían prácticamente nada, cuidado con el exceso de trabajo. Sí, el exceso de trabajo, cualquiera que sea, que hagamos para el Señor, porque eso muchas veces nos puede privar de una relación con el Señor, especialmente a través de la oración. Tenemos que tener un balance, hermanos. Y si bien es cierto que este es el continente de la esperanza y a través de nuestra relación con Jesucristo, nosotros vamos a trabajar para hacer de este mundo lo mejor, también tenemos que tener mucho cuidado, porque el trabajo en exceso, sin suficiente oración y sin suficiente compromiso con Jesús en los sacramentos, nos puede hacer vacíos, huecos por dentro. Y esta es la situación de Marta y María en los evangelios. Tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38 en adelante, estas dos hermanas, Marta y María. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Marta y María reciben a Jesús. Reciben a Jesús. Dice, Marta se quedó sentada a los pies de Jesús. María se quedó sentada a los pies de Jesús, mientras que Marta afanosamente trabajaba en la cocina. Las dos estaban haciendo cosas muy buenas, porque Marta estaba preparando la comida para Jesús. Marta estaba luchando por servir bien a Jesús, y eso lo tenemos que hacer. Cuando sirvamos a Jesús, cuando hagamos cualquier cosa para el Señor, hacerlo todo con excelencia. No hacer las cosas mediocres, no hacer las cosas así como que a empujones. No, hacerlo todo que hagamos con excelencia. ¿Por qué? Porque el Señor merece lo mejor. Pero si bien es cierto que tenemos que trabajar en la obra de Dios, si bien es cierto que tenemos que luchar por hacer de este mundo lo mejor, donde el reino de Dios se establezca en cada corazón, en cada persona, en cada ciudad, en cada estado, en cada nación, tenemos también que tomar tiempo, hermano que me escuchas, y esto es para ti, no es para el otro, es para ti, tomar tiempo para estar a los pies de Cristo Jesús. Tomar tiempo para leer la palabra de Dios, la Biblia. Tomar tiempo para ir a misa. Tomar tiempo para recibir a Cristo Jesús en la Sagrada Eucaristía. Tomar tiempo para confesar nuestros pecados, sacar toda la basura que tenemos por dentro. ¿Para qué? Para llenarnos de ese que es el alimento por excelencia, que es el mismo Dios que es Cristo Jesús. Necesitamos tiempo para estar con Dios. Un día yo le pregunté a Madre Teresa de Calcuta, Madre, ¿cómo usted puede estar tan cerca de Dios? Y simplemente me dijo, pasando tiempo con Dios. Somos el continente de la esperanza, pero esa esperanza tiene que abrigar nuestro corazón, presencia de Jesucristo, para poder servir mejor y para poder llevar presencia de Jesucristo a través de nuestro servicio y sí, de nuestra relación con Cristo Jesús al mundo entero. Hermanas y hermanos, gracias por estar con nosotros, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones y les rogamos infinitamente que nos ayuden también con sus donativos porque son imprescindibles para que este trabajo, este ministerio realmente pueda alcanzar con la esperanza de Cristo Jesús los corazones del mundo. Contamos con ustedes. Les recordamos que estamos en Facebook. Y si usted no se ha hecho amigo del Padre Pedro Núñez, de este servidor, por favor, hágase un amigo del Padre Pedro a través de Facebook. Todo lo que tiene que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN
diagonal EWTN Español, y constantemente estoy mandando pues pasajes bíblicos, meditaciones que les van a servir en su relación con Cristo Jesús. Y también estamos en YouTube. Muchos de estos programas Te Conozco Primero Fe Católica los pueden encontrar en YouTube, y no solamente para beneficio de ustedes, pero también para beneficio de sus seres queridos. Pueden ir a youtube.com diagonal EWTN Español, youtube.com/diagonal EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, no se vayan por favor, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su programa Conozca Primero Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo 24 años y soy colombiano. Aunque tengo muchas virtudes, he de confesar que he caído en el pecado de la pornografía y no sé cómo salir de eso. Tengo miedo de no poder dejarlo y de condenarme, aunque lo pueda superar, pues es un pecado muy fuerte. Deme su consejo, por favor. Calixto. Calixto, no eres el único, no eres el primero, ni serás el último. Desafortunadamente, hoy día la pornografía está a la orden del día. Y no solamente jóvenes como tú, viejos, medianos, de toda clase, y no solamente hombres, pero mujeres también. Y desafortunadamente está llegando a los niños. ¿Qué hacer ante esta situación? Primero que todo, reconocer que la pornografía es un instrumento eficaz en las manos de Satanás. ¿Y qué es lo que él quiere hacer? Precisamente pues destruirnos, destruir nuestra dignidad como seres humanos, destruir nuestra alma, destruir nuestro corazón, destruirnos todo. Y está usando este medio, pero con una eficacia increíble. Pero ¿sabe una cosa? Que si bien es cierto que Satanás tiene sus medios y sus aparatos y sus formas para hacernos caer, creemos firmemente, y si no lo sabes, Calixto, yo te lo digo en el nombre del Señor Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Todo lo puedes. Puedes vencer cualquier adicción que tengas, incluso adicción al sexo. Y estamos hablando de pasiones bien fuertes, estamos hablando de emociones bien fuertes. Las emociones sexuales, las pasiones sexuales pueden ser muy, 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 muy fuertes. Sí, estamos convencidos de eso. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios ha querido utilizar para que esposo y esposa, marido y mujer, se puedan unir en santo matrimonio y ser uno de verdad, donándose mutuamente por amor sus cuerpos, sus seres, y de esa forma llegando a ser un solo ser, como dice la palabra de Dios. Pero desafortunadamente, pues mal utilizamos muchas veces los regalos que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da, las usamos de una forma equivocada, incluso en este medio de pornografía que tantos usan para poder llenar en alguna forma, así piensan, el vacío que tenemos en el corazón. Cuando el vacío que tenemos en el corazón, el único que lo puede llenar es Jesucristo. ¿Qué hacer, Calixto? Primero que todo, felicidades, porque estás buscando respuesta a tu necesidad, estás buscando respuesta a tu problema. Y el problema es que Satanás te ha agarrado con la pornografía. ¿Cómo dejarla? Primero que todo, lo que yo te aconsejo, y te aconsejo de todo corazón, es que botes, destruyas, quites de tu habitación, del lugar donde tienes los medios pornográficos, quítalos, bótalos, destrúyalos, quémalos, lo que tú quieras hacer, aunque sea la computadora más cara, aunque sea lo que sea. Si tú realmente en estos momentos no tienes la fortaleza para sobrepasar la tentación, deshate de eso. La hierba mala hay que arrancarla de raíz, si no, vuelve otra vez a salir. Es importante hacer eso. Te cueste lo que te cueste, Calixto, la salvación de tu alma es más importante que todo lo que tú tengas acumulado en bienes que te puedan llevar a algún sitio pornográfico o algún material pornográfico. La otra cosa yo te aconsejo, busca amistades que te ayuden a acercarte a Jesús. A veces las amistades, en vez de acercarnos a Jesús, nos apartan de Jesús y nos llevan a situaciones pecaminosas.
Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, tú dices que tú tienes muchas virtudes, pues que tengas muchas amistades virtuosas que te ayuden a ti a encontrar más cerca el camino de Jesucristo. Y la otra cosa importante, confiésate, hermano. Una buena confesión, limpia todo por dentro y entrega toda la basura que puedes tener dentro de ti, entrégasela a Cristo Jesús. Le pides al Padre y ojalá que encuentres a un sacerdote que esté caminando en santidad, que te ayude con sus consejos y con su penitencia a comenzar una vida nueva. Acércate a la Eucaristía, fuente de vida y salvación eterna. Y acuérdate también lo que dice la palabra de Dios, y este es el último consejo. Sí, el último consejo, dice Jesús, donde está tu tesoro, y en estos momentos tu tesoro es la pornografía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, que tu tesoro sea Jesucristo. Todos los días lee la palabra de Dios, todos los días toma tiempo para orar, y cuando tengas una tentación, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar, hasta que esa tentación se vaya, y Cristo de verdad sea tu tesoro, para que anide en tu corazón y toda su presencia se pueda traslucir en tu corazón y en todo tu ser, para que ya no tengas problema con la posible tentación o el pecado. Cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga y con Cristo Jesús tú tienes victoria. Todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. En estos momentos otro correo. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy de novia con un muchacho que ha estado casado previamente y cuyo matrimonio fue anulado. Mis padres se oponen, pues dicen que aunque la iglesia haya anulado ese matrimonio, yo estaría en pecado, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No sé qué hacer, pues quiero hacer lo correcto y mis padres están muy molestos conmigo y hasta me tratan de adúltera. Yo amo a ese muchacho. Viviana, Colombia. Viviana, qué gusto escuchar en este programa una voz femenina, bendito sea Dios, qué bueno. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Mira, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Y eso pues es lo que tu papá y tu mamá están como que experimentando, están meditando y no les gusta lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6, de manera que ya no son dos, sino que una sola carne, lo que estamos hablando anteriormente, ¿verdad? De la pasión sexual, el deseo sexual que puede ser tan grande. No son dos, sino que una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. Lo que Dios ha unido, que el hombre, ¿qué cosa? Jamás lo separe. Cuando dos personas se casan ante un ministro del Señor en la iglesia, pues supuestamente esas personas se han casado y se han casado para siempre. Y por lo tanto, lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. La pregunta es, sin embargo, si estas dos personas realmente están viviendo un matrimonio cristiano, si están viviendo el sacramento del matrimonio. Ahí es donde tenemos que indagar, tenemos que investigar. Estamos conscientes de que en el matrimonio hay dos niveles o dos foros. El nivel externo, el foro externo, que es lo que acontece en una boda religiosa. Está el sacerdote, está la pareja, está, en fin, ¿verdad?, la comunidad que representa a la iglesia. Y supuestamente, pues ahí Dios bendice ese matrimonio, esa pareja, y ese matrimonio se convierte en un sacramento, la unión entre Jesucristo y ambas personas. Pero sin embargo tenemos que ver el foro interno, y el foro interno, ¿qué cosa es? La disposición con que ambos van ante el altar de Dios. Yo lo he dicho anteriormente y lo repito con todo gusto. Yo tenía un compañero de habitación cuando estaba en la universidad y él se casó. Y me decía a mí antes de casarse que ni se imagine ella que ella va a ser la única. Es decir, él pensaba tener otras mujeres además de su esposa. ¿Creen ustedes que eso fue realmente un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Creen ustedes que fue un matrimonio cristiano? ¿Que eso fue un sacramento? Por supuesto que no. Quiere decir que si la persona, es decir, en este caso la muchacha, se dio cuenta en algún momento de que él estaba siendo infiel, ella bien podía haber anulado su matrimonio. Hay bases o circunstancias para anular un matrimonio. ¿Y qué es lo que significa anular un matrimonio? La iglesia reconoce que ahí nunca desde el principio, nunca hubo un matrimonio cristiano, nunca hubo un sacramento. Y por lo tanto, la iglesia declara que al no haber habido un matrimonio cristiano, un sacramento, la pareja es libre de casarse por primera vez. Yo sí te recomiendo una cosa. Primero que todo, que tú estés consciente que si él recibió la anulación de la iglesia, él está bien, él tiene todo el derecho de casarse, ¿sí? Y lo segundo que es importante, casarse por la iglesia, ¿sí? Muy importante. Y lo segundo que es importante, que yo te sugiero, te aconsejo, es que hables con un sacerdote que sea de confianza de tus papás. Con un sacerdote
que tus papás le escuchen y le respeten. Y explica la situación a este sacerdote y pídele que te ayude, que le hable a tu papá y a tu mamá de lo que realmente es un anulamiento eclesiástico, lo que eso significa. Que en realidad lo que la iglesia está proclamando es que ahí nunca hubo un matrimonio cristiano en esa pareja y por lo tanto nunca hubo un sacramento y por lo tanto esa pareja es libre de casarse por primera vez en la iglesia católica. Yo creo que tienes que tener un poquito de paciencia con tu papá y tu mamá. Al fin y al cabo, ellos quieren lo mejor para ti, quieren la salvación de tu alma, te aman demasiado y no quisieran verte en peligros de, pues, separarte de Cristo Jesús o separarte de la iglesia. Así que es importante que traigas a un sacerdote de confianza de ellos para que le explique realmente lo que en tu corazón está y lo que tú quieres hacer y que al fin y al cabo pues no está en desacuerdo, por el contrario está muy de acuerdo con la voluntad de Dios si es que algún día ustedes deciden casarse. Cuente con nuestras oraciones. En estos momentos un correo, adelante por favor. Padre Pedro, cuando un esposo te maltrata psicológicamente, debes seguir con él aunque él no quiera ayuda de ningún tipo y aunque solo se esté casado por lo civil. Gracias, Ceci. Ceci, si estás casada por lo civil, hermana, no estás casada ante los ojos de Dios. Y yo quiero que ustedes, por el amor de Dios, comprendan esta realidad. Cuando una pareja está viviendo juntas sin casarse, ni por lo civil ni por lo eclesiástico, pues no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando una persona está casada por lo civil solamente, no está haciendo tampoco la voluntad de Dios. Es decir, ¿por qué te casas por lo civil nada más? Te casas por lo civil nada más porque te quieres unir a esa persona, pero no quieres incluir a Dios en tu relación. Si quisieras incluir a Dios en tu relación, te hubieras casado por la iglesia. Entonces vamos a hablar claro y pelado, ¿verdad? Cuando una persona no está casada ante los ojos de Dios, es decir, por la iglesia, esa persona pues está viviendo en fornicación, está viviendo en pecado. Y yo sé que a muchos de ustedes les va a golpear muy duro lo que estoy diciendo, y les exhorto, les invito, hermanos, para ustedes que no están casados por la iglesia, que busquen a un sacerdote, que busquen la ayuda de una persona que realmente les pueda ayudar a poner su relación delante de Dios en orden. Es decir, que ustedes se puedan casar ante el Señor, en la iglesia. ¿Por qué? Porque una relación de hombre y mujer fuera de la bendición de Dios no es lo que Dios quiere, no es la voluntad de Dios y por lo tanto es una relación pecaminosa. ¿Por qué? Porque van a tener relaciones sexuales y al tener relaciones sexuales son relaciones sexuales ilícitas porque no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Si Él te maltrata encima de eso, ¿por qué estás con Él? Dios no quiere una relación abusiva. Dios no quiere que nadie maltrate a nadie. Por el contrario, Dios quiere que nos amemos, que nos respetemos, que vivamos dignamente los unos hacia los otros con respeto y viviendo, reconociendo que lo que hacemos por el más pequeño lo hacemos por el mismo Jesús. Entonces yo te invito primero que todo para que ores mucho, segundo, hables con Él y si Él está dispuesto a cambiar, pues a buscar ayuda, tanto psicológica como espiritual, porque esa violencia que tiene por dentro la va a seguir vertiendo en tu propia persona y nunca vas a estar feliz. Y si Él quiere cambiar realmente, pues entonces que cambie completamente y que los dos se unan en santo matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios después de un proceso de formación matrimonial y también de charlas y de ayudas psicológicas para los dos, porque los dos necesitan. Y si eso llega a suceder, entonces cásense de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no, Ceci, bye bye, hasta luego, ¿entiendes? El mar está lleno de pescados, de peces, y yo estoy seguro que hay uno que Dios tiene para ti, que realmente te va a hacer feliz y que van a poder unir sus vidas según la voluntad de Dios en santo matrimonio. Para que ustedes sean amigos del Padre Pedro Núñez, les invito de todo corazón para que vayan a Facebook y en Facebook se hagan amigos de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y si quieren ver programas de Conozca Primero su Fe Católica, muchos que hemos hecho, pueden ir a youtube.com/EWTN Español. youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Dios el Señor, Rey de Reyes, el que vive, el que ha resucitado, Cristo Jesús nuestro Salvador. Bienvenidos hermanas y hermanos a este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, una pregunta, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicarme por qué hay muchas personas que buscan la ayuda de videntes y brujos? Gracias, Claudia. Claudia, por dos razones básicas. Una de ellas, ignorancia. Porque no conocemos suficiente la palabra de Dios, la Santa Biblia, porque no conocemos suficientemente las enseñanzas de la Iglesia Católica y por lo tanto porque las personas alrededor mío lo hacen, pues yo también lo voy a hacer. Alguien me invita a ver un brujo, a ir donde un adivino y si yo tengo problemas, tengo necesidad y no conozco la palabra de Dios, no conozco lo que la fe me enseña, la fe en Jesucristo me enseña, pues yo voy. Y caigo como tonto en las mismas garras de Satanás. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con ocultismo, estamos, hermanos, metiéndonos en el campo del mismo Satanás. Hay dos campos en este mundo, hay dos caminos en este mundo. Está el camino de Jesús y está el camino de Satanás, el campo de Jesús y el campo de Satanás. El campo de Jesús es cuando yo estoy dispuesto en todo momento a hacer la santa voluntad de Jesús, aunque me cueste lo que me cueste. El campo de Satanás es hacer lo que yo quiera. Y si quiero ver un brujo, voy a ver un brujo. Si quiero ver un adivino, veo un adivino. Si quiero que me tiren las cartas, que me tiren las cartas. Al fin y al cabo, ¿verdad? Pues yo hago con mi vida lo que yo quiera. Y esa es la soberbia que se ha caracterizado desde el principio de la creación con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Cuando la serpiente le dice, si haces esto, si experimentas el árbol del bien y el mal, vas a ser como Dios, se te abrirán los ojos y no vas a necesitar de Dios. Y mucha gente busca estas cosas, ¿por qué? Porque quieren poner su confianza en un brujo, en un adivino, en vez de poner su confianza en ese en quien todo lo podemos, que es Cristo Jesús el Señor. Así que lo primero es por ignorancia. Lo primero es por ignorancia. Y lo segundo, desafortunadamente, es porque no conocemos bien la palabra de Dios, no conocemos bien la Santa Biblia. A mí me llama muchísimo la atención, estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios, que hay montones de pasajes en que una persona que va a ver un adivino experimenta consecuencias desastrosas. Entre ellas está el gran rey Saúl. Saúl experimentó consecuencias desastrosas cuando fue a ver a una divina. En 1 Samuel, capítulo 28, versículos pues desde el 4 en adelante. Pero para ser breve, le voy a contar más o menos la historia. Saúl quería estar en control de su reino. A veces cuando queremos estar en control de las cosas materiales, tenemos la tendencia de buscar cualquier cosa para nosotros seguir en control. Y Saúl quería estar en control de su reino. Él tenía miedo de que otro le fuera a quitar su reino. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces Saúl? Saúl se disfraza, nos dice la palabra de Dios, se disfraza y va a ver a una divina. Le dijeron sus servidores que en Dor había una mujer que invocaba a los muertos y que ella tenía conocimiento del futuro. Y Saúl se disfrazó, se puso otras ropas y salió acompañado de dos hombres. Y el problema es que cuando él comete este pecado, ¿qué es lo que sucede como consecuencia? No solamente Saúl, al fin y al cabo, muere, pero también sus hijos, y pierde el reino que él quería preservar y por el cual él había ido a esta mujer para que la ayudara. Las cosas de Satanás nunca nos van a ayudar. Por el contrario, nos van a hundir aún más todavía. El único que te puede ayudar, el único que te puede levantar, el único que te puede desencadenar y hacerte verdaderamente feliz, llenar tu corazón de gozo y de paz, es Jesucristo. Y de ahí no hay otro. Qué tremenda lección, ¿no es cierto? Otro correo con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber qué es lo que sucede cuando alguien mata en defensa propia. Jonathan, Guayaquil, Ecuador. Jonathan, cuando alguien mata, la persona muere. Estoy jugando, Jonathan. Es un chiste. Cuando alguien mata a alguien, pues la persona muere. Pero, ¿qué sucede cuando matamos en defensa propia? Pues la pregunta es, ¿se podrá matar en defensa propia? Pues la palabra de Dios, Éxodo capítulo 20, en el versículo 13 nos dice dos palabras,
no mates, no mates. Es decir, no mates, no quites la vida a otro ser humano, ni te quites la vida tú tampoco. ¿Por qué? Porque la vida del otro ni la vida nuestra nos pertenecen a nosotros, le pertenecen a Dios. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, nos dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Somos de Dios, somos propiedad de Dios. Y no solamente porque hemos sido creados por Dios, pero porque hemos sido comprados a un gran precio. El precio de la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No nos pertenecemos a nosotros, les pertenecemos al Señor Jesús. ¿Habrá momentos entonces en que podemos quitar la vida a otra persona? ¿Podemos matar a una persona? Pues tanto la palabra de Dios como la Iglesia Católica nos dice que en ciertos momentos sí tenemos el derecho a la guerra justa, es decir, a matar con justicia. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo es eso? Pues en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, a David peleando contra Goliat. David no cometió un pecado cuando echó abajo al gigante Goliat. No. ¿Por qué? Porque si David no hubiera echado abajo al gigante Goliat, ¿qué es lo que hubiera pasado? Los filisteos hubieran conquistado al pueblo judío, al pueblo de Dios, y lo más probable es que la mayoría de los hombres se les hubiera cortado la cabeza. Entonces, en defensa propia, David pelea contra Goliat y David vence en el nombre del Señor. Le dice David a Goliat: tú tendrás un ejército, tú tendrás enormes fuerzas y demás, pero yo vengo a luchar contra ti en el nombre del Dios de los ejércitos. Y vence. Eso fue un acto de matanza justa. Se estaba defendiendo, no solamente él, estaba defendiendo a todo un pueblo, a toda una sociedad. Cuando hay una guerra, por ejemplo, y la guerra se clasifica como guerra justa, esa guerra está bien. Es decir, cuando estamos luchando en contra de un agresor, alguien que quiere venir a destruirnos, a tomar posesión de nuestras propiedades, de nuestras familias, tenemos el derecho de protegernos, de defendernos. En tu misma casa, cuando viene alguien que quiere, hurtar, que quiere robarte, y no solamente robarte, pero corres el peligro de que tu familia y tú puedan ser eliminados, puedan ser matados, tú tienes el derecho de protegerte. Yo estoy en contra totalmente de tener armas en las casas, en contra totalmente, porque como dicen, el que juega con fuego, pues se quema más tarde o más temprano. Pero hay personas que sí la tienen y las usan, solamente las han usado tal vez una vez en caso de extrema necesidad, cuando alguien ha querido entrar en la casa y lastimar a las personas que están dentro. Y la otra forma de guerra justa o de matanza justa es en casos extremos, y de nuevo estamos hablando en todos estos casos, en casos extremos cuando hay un criminal que la sociedad considera que no tiene capacidad de rehabilitarse en la menor forma posible y es realmente un peligro para toda la sociedad, entonces se declara la pena de muerte. Son casos muy extremos, pero puede ser posible. Ojalá que esto te haya ayudado en tu discernimiento de lo que realmente es justo e injusto en lo que se refiere a dar muerte a alguien de acuerdo a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la Iglesia. En estos momentos, otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi novio, que recién se ha convertido, me pregunta por qué los judíos siguen esperando al Mesías y no creen en Cristo. No sé cómo contestarle y quisiera que me ayude. Mónica, Nueva York. Mónica, ¿cuántos años tenemos para hablar sobre esto? Porque es una materia de gran polémica y que es muy difícil poder explicar en unos momentos así. Pero vamos a hacer todo lo posible, Mónica, por hacer justicia a tu pregunta. Primero que todo, lo que los judíos dicen es que Jesucristo no concuerda con la teología judía. No concuerda con la teología judía en tres casos en particular, además de muchos otros, pero en tres casos en particular. Primero, el profeta Ezequiel dice que el Mesías va a construir el tercer templo. El Mesías, es decir, el esperado de los tiempos, que sabemos que es Jesús, pero que los judíos no aceptan como tal, va a construir el tercer templo. Y sin embargo, en Jesús se cumple la profecía. Jesús dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 2, vamos a ver si estoy aquí bien con lo que estoy diciendo.
Jesús lo dice, versículo 19, destruyan este templo, está hablando de su propio cuerpo, y en 3 días lo reedificaré. Y su templo fue destruido, su cuerpo fue destruido, y en 3 días Él lo reedificó. Sí, ese es el tercer templo. El mismo cuerpo de Jesús, que es destruido, porque al fin y al cabo, que es el templo donde se ofrece sacrificios a Dios por la expiación de nuestros pecados. Jesús se convierte en la víctima. Jesús se convierte en el sacerdote que ofrece la víctima. ¿Y cuál es la víctima? Él mismo. Y Jesús se convierte en el altar. Él es, por lo tanto, el templo de Dios. Fue destruido, es decir, fue muerto, crucificado, pero Él, por ser Dios, se da vida a sí mismo y resucita. El otro, lo que dicen los judíos también es que Jesús, pues, no trajo la paz. Y los judíos creen en las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías va a traer paz al mundo entero. Y Jesús la trajo. ¿Sí? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que Jesús, después de su bautismo, va al desierto y en el desierto convive con los animales salvajes. Benditos a Dios, pues ese es un ejemplo de que Jesús entra en armonía con toda la creación, y no solamente con toda la creación, pero reconcilia a la creación con Dios, porque dice la palabra de Dios que no solamente vivía entre los animales salvajes, pero también los ángeles le servían. Y finalmente, pues Jesús es sí el Mesías, porque Jesús va a congregar a todo el pueblo de Dios en la ciudad santa de Jerusalén. ¿Y cuál es la ciudad santa de Jerusalén? Los judíos no entienden esto, pero es la iglesia católica, la nueva Jerusalén. Va a ser el pueblo de Dios unido a través del bautismo en Cristo Jesús, Romanos capítulo 6, y todos nosotros injertados en Cristo Jesús vamos a experimentar la vida nueva que en Cristo Jesús vamos a tener y que ya tenemos desde ya a través de los sacramentos, especialmente el santo bautismo. Podríamos hablar muchísimo más, pero desafortunadamente no hay tiempo. Para que ustedes sean amigos del Padre Pedro, vayan por favor a facebook.com/EWTN Español, facebook.com/EWTN Español, y para que vean estos programas y muchos más de Conozca Primero su Fe Católica, les invitamos para que vayan a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos sean ustedes, hermanas y hermanos, a este segmento final de este programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿la salvación se da a través de las obras o por la gracia de Dios? Carlos Gustavo Avilés. Interesante, Carlos, interesante. Somos salvos a través de la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. La fe salva. Decía Pablo al carcelero, si crees en Jesucristo, Hechos capítulo 16, versículo 31, te salvarás tú y toda tu familia. Pero ¿qué significa creer en Jesús? ¿Qué significa tener fe en Jesús? Significa vivir sometido a la voluntad de Jesús. Si nosotros vamos a el libro o la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice la palabra de Dios, ustedes han sido salvos por la fe, y lo han sido por gracia, es decir, nosotros por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Es Jesús quien nos da la gracia, ¿para qué? Para que podamos nosotros más y más colaborar con Él en su plan de salvación por todos nosotros. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios, tampoco lo merecemos por las obras, de manera que nadie puede sentirse orgulloso. Es decir, yo no puedo hacer absolutamente nada para ganar mi salvación. Pero por otra parte, ¿qué es lo que dice Santiago en su carta? Si vamos a la carta de Santiago, en el capítulo 2, ¿qué es lo que dice? Hermanos, si uno dice que tiene fe,
pero no vive con obras, es decir, no lo demuestra con sus obras, viviendo sometido a la voluntad de Dios, colaborando con Dios, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué les sirve esa fe? Recuerden, dice Santiago, que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe que no produce obras está muerta. Entonces, que la importancia de la fe y las obras, que son como dos hojas de una tijera. Necesitamos de las dos. La obra es la consecuencia de la fe en Jesucristo. Pero la obra, ¿qué cosa es? Hacer la voluntad de Dios. Vivir según la voluntad de Dios, hacer lo mismo que hizo Jesús. Amar, servir y ayudar a otros a conocer la gloria de Dios. Entonces, haciendo eso vamos a tener fe, quiere decir sometidos, vamos a vivir sometidos a la voluntad de Dios y como resultado la salvación va a ser nuestra. Bendito sea Dios. Tenemos muy poquito tiempo ya para concluir este programa. Quiero dar las gracias a todos ustedes por sus cartas, por sus llamadas, por sus correos electrónicos. Muchísimas gracias. Ustedes son los que hacen posible este programa. A veces no podemos contestar todas las preguntas, pero tengan un poquito de paciencia con nosotros. Ahí vamos, jalando la carreta, pero tratamos de hacer lo posible. María de New York dice que no está casada con su pareja. Él ahora tiene a otra persona y no sabe qué hacer. María, nunca hubo un compromiso en tu relación, nunca hubo un matrimonio delante de Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar, verdad? Déjalo, tú acércate más al Señor Jesús, que al fin y al cabo ese nunca te va a dejar. Ese es un esposo que siempre va a ser fiel, el amigo que nunca te abandona. Y si es la voluntad de Dios que tú realmente consigas a alguien que te va a hacer feliz, ya Él te lo pondrá en el camino en su debido tiempo. Tú ora y pide al Señor que te ayude. José de Texas dice que ¿qué significa en la Biblia el despojarse de sí mismo? Filipenses capítulo 2, versículo 4, es el Señor Jesús, es el que se despoja de su gloria. ¿Para qué? Para hacerse uno como nosotros en todo menos en el pecado. ¿Para qué? Para levantarnos a nosotros y para que un día tú y yo, José, y todos los que nos están escuchando y el mundo entero, si así lo deseamos, podamos estar en su presencia para toda eternidad. Manuel de San José, California, dice que no está casado por la Iglesia Católica, solo por lo civil. Él y su esposa han asistido a una iglesia cristiana y aunque fueron católicos, imagínense, ¿verdad? Ya cuando comenzamos a tener influencia protestante o evangélica, tienen muchas dudas acerca de adorar imágenes. En el nombre de Cristo Jesús, dejemos de tanta tontería, ¿verdad? Y aprendamos lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no adoramos imágenes. Las imágenes son flechas, son medios que utilizamos ¿para qué? Para acercarnos al Señor. El Señor no está en contra de hacer imágenes. Lea, por favor, el capítulo 25 del libro del Éxodo, versículo 18 en adelante, donde el mismo Dios le exige a Moisés que haga dos imágenes, es decir, dos querubines de oro macizo y los ponga uno a cada lado del arca de la alianza. Y lea, por favor, el libro de Números, que es el libro antes del libro de Deuteronomio, que se encuentra el principio de la Santa Biblia, el libro de Números, capítulo 21, versículos del 6 al 8, donde el mismo Dios le exige nuevamente a Moisés que haga una serpiente de bronce, es decir, una imagen. Y todo el que la vea no va a morir, promete el Señor, sino que va a vivir. Dejen de llamarnos idólatras porque no lo somos. Habrá algunas personas que sí lo son, pero los que tenemos todo de frente y conocemos un poquito la Santa Biblia y somos de la Iglesia Católica, lo que hacemos es que esas imágenes son imágenes, son instrumentos que Dios nos permite utilizar. ¿Para qué? Para enfocarnos en Él. Usted tiene un retrato de su esposa, de su hijo, de su hija. Entonces usted no está siendo idólatra cuando está mirando ese retrato. Usted se está recordando a esa persona. También la Iglesia Católica lo mismo. Y también la Biblia lo mismo. Anónimo Florida dice que es católica y se operó para no tener más hijos, pero lo hizo antes de regresar a los caminos del Señor. Quiere saber si está cometiendo pecado. No, si usted realmente no estaba consciente de que estaba cometiendo pecado, aunque es un pecado el esterilizarse, es un pecado, pues quitarse los órganos reproductivos. Si usted no está consciente de esa realidad, no es un pecado. Pero en el nombre del Señor Jesús, siempre, cada vez que vayan a hacer algo de esa índole, consulten con un sacerdote, consulten con una persona que les puede ayudar. Y si usted no está cerca de los caminos del Señor, pues
A veces la ignorancia mata al gato, pero vamos a pensar que no hubo ningún tipo de pecado, ¿verdad? De todas maneras, hable con un sacerdote de su confianza y déjele saber lo que usted nos acaba de preguntar. Desafortunadamente, el tiempo se nos ha terminado. Hermanas y hermanos, el tiempo en este programa pasa así de rápido. Yo no sé si es porque estamos teniendo un buen tiempo o porque estamos hablando del Señor, que al fin y al cabo yo creo que eso es, y es lo más importante. Les recordamos que necesitamos de su apoyo, sus oraciones, para poder seguir adelante. A veces es duro, a veces es difícil este caminar, pero con Cristo Jesús hay victoria. Y les pedimos encarecidamente que se acuerden, como decía Madre Angélica, de poner entre el grocery y la gasolina a EWTN. Necesitamos de su apoyo económico para poder seguir adelante. Que el Señor los bendiga en superabundancia en este día y por siempre, los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Hasta el próximo miércoles. Dios mediante.